Hola, ¿cómo están? Bueno, llegamos a la recta final de este ciclo de pláticas, de charlas, de curso, con el tema final, el de violencia política de género. Ya anteriormente me había referido a los espacios donde se genera esa violencia, los tipos de violencia. Ya había adelantado un poco respecto al tema de la Ley General para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, y había ya señalado yo que esta violencia política por razón de género es recientemente reconocida. Ya habíamos señalado que los espacios donde la mujer recibe la violencia empiezan en el ámbito doméstico, en donde se producen y reproducen estas violencias y estas prácticas confirmatorias, que además en estos procesos de socialización primaria en la casa, socialización secundaria, el ámbito laboral, el escolar, pues bueno, donde se da esa resocialización, pues bueno, esas violencias que se generan en el ámbito privado se trasladan a esos otros ámbitos. Y el ámbito de la política no se exime de esa situación. Entonces vamos viendo cómo se genera esto. Bueno, ¿cuál es el planteamiento en este sentido? Ya habíamos comentado que la violencia en realidad es un tema amplio, complejo, porque son muchas las formas y mecanismos para ejercerla y sobre todo legitimarla, porque esa violencia es ejercida por motivos de género, que está asentada en el poder, en esa desigualdad de poder entre hombres y mujeres, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, aún no termina por ser entendida y por consiguiente por ser reconocida plenamente. Y me parece que ese es el punto central de discusión, ¿sí? O sea, hemos estado observando, ya veíamos cómo se registraron estas violencias en época de pandemia, y sin embargo, de pronto, cuando los medios de comunicación, cuando la línea 911 nos habla de los datos, pareciera que la violencia es como coyuntural, que se presenta por ese periodo de crisis que nos llevó al confinamiento. Entonces pareciera que fuera un fenómeno anormal. Entonces ya vimos que en realidad el propio sistema patriarcal sostiene esa normalidad, esa naturalidad con la que habíamos vivido. Entonces, aquí lo interesante es reconocer pues, la existencia de distintas líneas de investigación que nos han permitido analizar pues, los diferentes tipos de violencia y pensar en las violencias en plural, pero analizar la especificidad de esas violencias. Bueno, ya habíamos comentado previamente, y nada más recapitulo, que esta violencia por motivos de género pues tiene distintos orígenes, desde los biológicos que nos dicen este es niño, esta es niña, y entonces a este niño puede hacer esto, no puede hacer esto, y esta niña puede hacer esto, no puede hacer esto. Psicológicos, por supuesto, que nos llevan a interiorizar muchas cosas, muchos mandatos, muchas cuestiones que atan o inhiben la posibilidad de que nosotros nos desarrollemos fuera de esos mandatos establecidos. Y bueno, ya habíamos comentado que estas cuestiones o este sistema patriarcal pues es cultural, es un sistema sociohistórico. Ya habíamos hablado también de que esta violencia es resultado de la discriminación, de esta cultura de subordinación, dominio patriarcal, del predominio de la heterosexualidad y los estereotipos de género. Se ha dicho mucho que la política es un tema de hombres, no es un tema de mujeres, y entonces ahí las mujeres juegan un papel subordinado, ¿no? Complementario, como ya veíamos en el primer módulo, en realidad para satisfacer las demandas del varón, que es el que tiene el poder.
Y entonces podemos pensar con claridad que en algún momento de la historia en el gobierno todos eran licenciados, todos eran señoritas, porque justamente hay una distinción muy clara, ¿no? El licenciado que tiene la preparación, que tiene el poder, que toma decisiones, y las señoritas que se dedican a las labores secretariales porque van a atender las necesidades de su jefe. Entonces, conclusión, en ese sentido, el mundo público y el mundo de la política no se exime de esas jerarquías previamente establecidas. Entonces, ya habíamos comentado que la distinción entre el sujeto masculino y el sujeto femenino generan disposiciones culturales y prácticas confirmatorias. Ya habíamos comentado que cuando las mujeres salen del espacio privado al que históricamente han sido o hemos sido confinadas para desarrollar actividades que han sido asignadas a los varones, se vuelven responsables de la violencia que reciben. Y por supuesto, el mundo público, el mundo de la política no está eximido de esta situación. Entonces, las mujeres, en esta lógica, las mujeres que deciden participar en la arena política se enfrentan a prácticas de violencia política de género que restringen sus aspiraciones, limitan sus derechos, incluso ponen en riesgo su integridad física. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Analizar la participación diferenciada de las mujeres en el espacio político electoral como una transgresión de sus derechos de ciudadanía, pero que no se muestra como tal debido a la naturalización de la violencia ejercida de distintas formas en contra de las mujeres. Entonces, vamos a ver un poco el marco teórico en el que se desenvuelve esto, ¿no? Primero, hay muchas teorías que han hablado de la necesidad de integrar a la mujer en la vida política en un plano de igualdad y equidad, ¿sí? Entonces, esas teorías han dicho, bueno, la mujer tiene las mismas características, tiene las mismas condiciones, tiene la misma capacidad de raciocinio, de razonamiento que los hombres. Entonces, por consiguiente, también pueden ser buenas tomadoras de decisiones. Claro, esto ha recibido amplias discusiones. Todavía a principios y mediados del siglo XX, pues se pensaba que éramos malas tomadoras de decisiones porque somos emotivas. En realidad nosotros no podemos ser racionales, no podemos pensar igual que piensan los hombres. Entonces, por eso es que en la actualidad el tema de los derechos políticos de las mujeres provoca un debate en torno al espacio en el que deben ocupar, ¿no? Entonces, la discusión se presenta como un problema teórico, un problema ético, como un problema histórico, como un problema político y como un problema sociocultural. Entonces, aquí, por eso veíamos que la discusión pues, se va a ubicar en esos dos terrenos. Las mujeres que en teoría piensan que sí se debe de integrar, las teorías que piensan que las mujeres se deben integrar a la vida política en igualdad y en equidad de condiciones, y por otro lado, la práctica política que nos muestra que el proceso de consolidación de la ciudadanía femenina ha sido lento y que no podemos hablar del fortalecimiento de la democracia sin la participación en igualdad de condiciones de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un breve recuento de qué ha pasado a lo largo de la vida de la modernidad. Ya en un módulo anterior, previo, nos referíamos al tema de modernidad, que no quise yo entrar en la polémica entre dónde empieza la modernidad y dónde termina. Lo cierto es que para muchos teóricos la modernidad inicia cuando nosotros, como seres humanos, no estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de los hombres, tienen la capacidad de elegir a sus gobernantes. Ahí empieza, ¿sí? Entonces, cuando caen este sistema estamental, cuando caen los sistemas monárquicos, no me estoy refiriendo ni a España ni a Inglaterra, pero cuando se da la caída de las monarquías, se instauran las repúblicas, cuando el individuo empieza a hablar de sus derechos
de su capacidad de elegir a sus gobernantes. Ese es un elemento fundamental que da paso, sobre todo estoy pensando en la modernidad política. Cuando nosotros, como seres humanos, cuando los hombres empiezan a tener esa capacidad de elegir quién va a gobernarlos. Entonces, el primer antecedente lo vamos a encontrar en la Constitución francesa de 1791. Ahí ya en este documento se otorga ciudadanía activa para el hombre. Vamos a ver que el proceso, ¿sí?, que si bien es cierto, por eso yo refería previamente en módulo anterior, que nosotros llegamos prácticamente siglo y medio después que los hombres a la ciudadanía. Entonces, el proceso para la obtención de la ciudadanía femenina va a ser tardío, porque a pesar de que se otorga la ciudadanía al hombre, ¿sí?, a partir de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y si bien es cierto, Olympe de Gouges redacta un documento en donde habla de la Declaración Universal de los Derechos Políticos de las Mujeres, de la ciudadanía de las mujeres, también es cierto es que ese documento va a ser desacreditado, desaparecido durante mucho tiempo, y bueno, ya no les diré si fue perseguida o no este personaje femenino. Entonces, en el caso de México, vamos a encontrar que las primeras décadas del siglo XX, pues se empieza a cuestionar si el espacio público también puede ser un espacio en donde participen las mujeres, ya que el espacio privado pues es el espacio, como ya veíamos previamente, en donde se privilegia las actividades, las acciones de las mujeres. Entonces, finalmente, después de muchas discusiones, después de muchas luchas, bueno, se va llegando a la conclusión de que se va a valorar si las mujeres tienen derecho o no a tener esa ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rol tradicional de la mujer, insisto, está en casa, como ama de casa, dentro de la familia, como madre, como esposa. Sin embargo, bueno, vamos viendo que a nivel teórico muchos empiezan a hablar de la posibilidad de esos derechos políticos de las mujeres. Uno de los que habla en torno no solamente al tema del capitalismo, sino la importancia en el proceso económico de la mujer es Daniel Bell. Daniel Bell nos dice que la mayor revolución del siglo XX había sido el ingreso de la mujer al espacio público, ¿sí? ¡Wow! O sea, ahí había que reflexionar mucho en esta parte, ¿no? En realidad, las luchas sociales del siglo pasado dieron como resultado la conquista de una serie de preceptos legales que permitieron el acceso y la participación de las mujeres en la vida política, pero la existencia de estas normas no significaba que los derechos y las libertades se transformaran en práctica política. Y esa es una realidad. Entonces, en esas discusiones, Daniel Bell señala este avance, lo cual es muy cuestionable por las características, por la rapidez que más bien ha sido poco celeridad con la que se han movido los derechos políticos de las mujeres. Pero si bien es cierto, señala esto Daniel Bell, vamos a ver que en esa discusión entre cómo deben incursionar las mujeres en el espacio público, pues empiezan varias discusiones. Entre ellas, Chantal Mouffe señala que la ciudadanía femenina se ha enfrentado a dos problemas, ¿no? Primero, nos dice que el liberalismo ha contribuido a la formulación de una ciudadanía universal, que señala que todos los individuos nacen libres e iguales, lo cual es muy cuestionable desde mi perspectiva. Que si bien es cierto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre y de la Ciudadanía, ha señalado que a partir de ello todos somos iguales, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos los mismos derechos, pues en realidad esto hay que ponerlo en tela de juicio. No todos adquirimos derechos al mismo tiempo
estamos hablando de mujeres por cuestiones de género, por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas, principalmente, ¿no? Que han sido, incluso por cuestiones de residencia o cuestiones de nacimiento. Entonces, esas cuestiones han estado, desde un principio estuvieron en la mesa de la discusión, ¿no? Entonces, volvemos al planteamiento, ¿no? El liberalismo ha contribuido a la formulación de una ciudadanía universal. Todos los individuos nacen libres e iguales, reduciendo la ciudadanía a un estatus meramente legal, indicando los derechos que los individuos tienen ante el Estado. Entonces, por eso yo planteaba, o sea, en realidad es mirar el tema de los derechos, pero no todos obtuvimos los derechos al mismo tiempo, sobre todo la raza negra, las mujeres no adquirimos al mismo tiempo esos derechos. Y el otro problema al que se ha enfrentado la ciudadanía femenina es que al observar esta ciudadanía al interior de la colectividad, se asume que las personas son construidas por sus comunidades, sus colectividades, sin considerar membresías o como cuestiones étnicas, edad, género, etcétera, ¿no? Entonces, tal pareciera que todo el mundo del que ya hablé previamente, como que no existiera, ¿no? Y entonces, de pronto, que pase la mujer al espacio público pensando en que ya tiene los mismos derechos y pues no, resulta que no. Entonces, esas discusiones han sido muy amplias, ¿no? Pero lo que podemos aquí rescatar en estas discusiones, al menos dos posturas respecto a la ciudadanía femenina. La primera es la diferencia como eje de la ciudadanía, es decir, exigir igualdad es aceptar la concepción patriarcal de ciudadanía, lo cual implica que las mujeres deben parecerse a los hombres. A este argumento Carol Pateman le denomina el dilema de Wollstonecraft. El concepto de ciudadanía tendría que considerar las diferencias lingüísticas, religiosas y simbólicas, porque los derechos de ciudadanía concebidos originalmente para el hombre no pueden dar respuesta a las necesidades específicas de grupos minoritarios. Esto lo señala Iris Myron Young. Y bueno, aquí ella habla de una concepción sexualmente diferenciada de la ciudadanía. ¿Qué quiero señalar con esta parte? Que el acceso, el arribo, la obtención del derecho de ciudadanía fue precedida históricamente en los distintos contextos geográficos de una serie de discusiones interesantes, importantes, porque la pregunta es si los hombres y las mujeres no hemos sido creados socialmente de la misma manera, ¿no? O sea, ya vimos que hay ¿qué nos une? El sistema patriarcal, ¿no? Pero si no hemos sido construidos de la misma manera porque tenemos funciones diferenciadas, ¿por qué entonces asumir la ciudadanía a partir del principio de igualdad? Más bien, lo que señala Myron Young es que debe de ser a partir del principio de la diferencia, reconociendo las diferencias en cómo han sido construidos los sujetos masculinos en relación con los sujetos femeninos, es decir, en esta relación dialéctica. Y la otra gran postura respecto a esta discusión la encabeza Chantal Mouffe, que señala que la ciudadanía femenina implica comprender la diversidad de maneras en que se construyen las relaciones de poder y a revelar las formas de exclusión presentes en todas las pretensiones de universalismo. Esto implica adentrarnos en el mundo de las subjetividades y entonces implicaba el reconocimiento de esa subjetividad, de cómo hemos sido creados, formados, sujeto femenino, sujeto masculino, y entonces dar paso a partir de ello a la ciudadanía femenina. ¿Qué podemos concluir en esta parte? Primero, que es difícil para nosotros derrumbar la ilusión de la universalidad construida a partir de una razón masculina, primero, porque no somos iguales, porque hemos sido construidos histórica y socialmente diferente a partir de estos sistemas clasificatorios que ya veíamos, y porque somos absoluto y radicalmente distintos, ¿no? Entonces,
a partir de ello es como hay que empezar a desmontar todas esas estructuras. Esto lo señala Raquel Gutiérrez y dice que debemos empezar por hacer un recuento de cómo hemos sido construidas socialmente las mujeres para desmontar los dispositivos y configuraciones sociales de opresión, de impedimento hacia la libre disposición de nosotras mismas, ¿no? Entonces no podemos estar fuera de esa sujeción a la que hemos estado sujetas históricamente, y valga la redundancia. Entonces, ya vimos cómo fue el paso para la obtención de esa ciudadanía en el concierto internacional, a partir de la Revolución Francesa, de la Constitución Francesa, pero sabemos que a final de cuentas para el caso mexicano, bueno, la historia ha sido diferente. Cuando en Europa ya estaba hablándose de modernidad, pues América apenas estaba descubriendo. Entonces, para nosotros el proceso ha sido distinto, ¿sí? Y aquí vale la pena de pronto hacer un recuento respecto a cómo ha sido el camino en el caso mexicano. Bueno, por principio de cuentas, en esa distinción del periodo de dominio español, vamos a encontrar varias cosas. O sea, primero, durante el periodo de dominio, es decir, durante la colonia, impensable el tema de ciudadanía ni para el criollo ni para el mestizo. Evidentemente, estamos hablando de una sociedad jerárquica totalmente en todos los sentidos, no solamente la jerarquía a partir de los géneros, jerarquía económica, estamos hablando de un sistema de castas en donde hay una diferenciación importante entre el español peninsular, entre el criollo, entre el mestizo y los pueblos indios. Entonces, estamos hablando de mundos totalmente diferentes. Sin embargo, no me voy a detener en este recuento histórico. Cuando se da ya este proceso y que pronto festejaremos independencia en México, cuando se da este proceso de independencia del dominio español, previamente ya habíamos tenido un ejercicio, la Constitución de Cádiz. O sea, la Constitución de Cádiz es el primer ejercicio para impulsar la ciudadanía. Para muchos, la Constitución de Cádiz marca el inicio de la modernidad en Europa, bueno, en España específicamente, pero también sabemos con claridad que esa Constitución de Cádiz se establece aquí en México, y entonces, para muchos, la Constitución de Cádiz es totalmente innovadora. ¿Por qué va a ser innovadora? Porque en la Constitución de Cádiz, ahí aparece la idea de ciudadano. Y entonces, en ese documento se reconoce al ciudadano moderno. Claro, evidentemente esto, regresando al tema de las castas y de las distintas mundos en los que estaba desenvolviéndose la Nueva España, no había cabida para la población india, para la población mestiza, ni para la población criolla, ¿no? De alguna manera por ahí se explica el tema de la revolución y por qué los criollos fueron los que hicieron la revolución de independencia, pero tampoco me voy a detener en esta parte. Aquí lo interesante es cómo la Constitución de Cádiz ya reconoce la existencia del ciudadano y su capacidad de elegir a sus gobernantes. ¡Wow! Sí va a ser bastante innovadora para la época, y que además va a motivar a muchos criollos a la independencia. A decir, claro, bueno, ya somos, si la Constitución de Cádiz nos reconoce, es de 1812, si la Constitución de Cádiz nos reconoce como ciudadanos y que tenemos la capacidad de elegir, ¿por qué tenemos que seguir sujetos al rey? Entonces, me detengo ahí, no voy a ahondar más en esta parte, pero sí la existencia y el reconocimiento del ciudadano moderno. Ya en el México independiente vamos a encontrar a la Constitución de 1824
que es como el principio ya de ese México independiente, la primera Carta Magna de ese México independiente, que va a otorgar el derecho de ciudadanía al hombre. Aquí es muy, muy, muy claro. Entonces, al hombre. Mujer cancelada. Por eso hablaba yo de esa llegada tardía a la ciudadanía. Pues en realidad las mujeres tienen solo 68 años de estar participando, tenemos 68 años de estar participando en la vida política del país, y por supuesto su incursión en la toma de decisiones públicas pues más bien es reciente, y eso de pronto cuando nos dejan tomar decisiones. Pero como comentaba anteriormente, el desarrollo de la ciudadanía en Europa y en América Latina son dos historias distintas, ¿no? Hay que pensarlo a partir de la subordinación de las colonias a la corona española, de la subordinación de la Nueva España a la corona española. Y entonces, aquí en el caso latinoamericano, dice Francisco Javier Guerra que la ciudadanía en América Latina emerge como una esfera acotada, producto de una serie de círculos concéntricos y excluyentes, ¿no? Entonces, a partir del análisis que hace de este principio de universalidad de la ciudadanía, Francisco Javier Guerra dice, no, es que en el caso de América Latina vamos a encontrar primero a la población. Entonces, así tal como está en la lámina, ¿no? La población, que es ese círculo más amplio. Después de esa población, los que tienen derechos civiles, se cierra el círculo. Después, los que son nacionales, se cierra el círculo. Después, los que tienen derechos políticos. Claro, por supuesto, de esos derechos políticos están excluidas las mujeres, los menores de 21 años, los extranjeros y las castas, como ya habíamos señalado. Y ya en el último círculo, que es en el del medio, los ciudadanos en goce de derechos. Entonces, la idea de universalidad se destruye. Se destruye totalmente. Entonces, el proceso, pues, fue amplio. En el caso de México, hay una historia larga de cómo se fue dando el paso para el reconocimiento de la ciudadanía femenina. En buena medida, los movimientos sufragistas en México estuvieron motivados por los movimientos sufragistas sobre todo en Estados Unidos. Ya desde la promulgación de la Carta Magna que actualmente nos rige, de la Constitución del 17, ya se empezaba a hablar de la idea. Claro, por supuesto, algunas mujeres que empiezan a hablar de que es necesario que en esta nueva Carta Magna pues se incluyan los derechos políticos de las mujeres, lo cual va a ser totalmente no negado, no escuchado, ¿sí? No se van a escuchar esas voces que empiezan a hablar de la importancia de que se incorpore la ciudadanía femenina. Va a haber historias interesantes, la de Elvira Carrillo Puerto, por ejemplo, en Yucatán, cuando su hermano fue gobernador, que fueron de las primeras que movilizaron las pláticas, los acuerdos, los congresos feministas, y en esos congresos feministas un punto que siempre se discutía era el derecho de ciudadanía. Sin embargo, una buena parte de las mujeres que estaban en esos congresos feministas decían, no es momento, ¿sí? Entonces, volvemos un poco a lo que ya habíamos planteado previamente. Ese mundo, ese sistema de valores que se ha internalizado, no solamente lo tienen internalizado los hombres, también lo hemos internalizado las mujeres, de tal manera que en ese reconocimiento de nuestros roles, de nuestras funciones, pues decimos, no, esa no es nuestra función, ¿no? Entonces, evidentemente, por eso es que tuvieron que pasar muchos años para que a final de cuentas se reconociera la ciudadanía femenina, ¿sí?
después de esos de esos trabajos pioneros, de esas reuniones pioneras, vamos a llegar a 1947, donde hay una conquista parcial y local del voto. Se modifica el artículo 115 constitucional. ¿Por qué el 115 constitucional? Porque es el que habla sobre municipio, y se otorga el derecho de ciudadanía o el derecho de emitir el voto de las mujeres en elecciones municipales. Y en este primer ejercicio, evidentemente, vamos a llegar a 1953, en donde se reforma la Constitución del 17 y se otorgan los derechos políticos a las mujeres. Se otorga el derecho de votar y de ser votada. Pero vamos a ver cómo el derecho de ser votada va a tardar un poquito más. ¿Qué es lo interesante de esta incorporación, de este reconocimiento del derecho al voto? Según Valcárcel, cuando se incluye a las mujeres en este derecho, se incorporan con 3 principios básicos, ¿no? Se incorpora sin la completa investidura, es decir, sus decisiones son refutables, ¿sí? Hay muchas narrativas en el sentido de que cuando la mujer obtiene el voto en 1953 y vota por primera vez en 1954, pues la mayoría de los hombres decían pues que le pregunte a su marido, ¿no? ¿Por quién votar? Porque justamente, como ya hemos comentado, pues no somos buenas tomadoras de decisiones y bueno, preferible preguntarle a un experto, ¿no? Entonces, por eso es que las decisiones se refutan, ¿no? La otra es con la exigencia de 3 votos fundamentales: pobreza, castidad y obediencia. Y luego, portando 2 virtudes clásicas del sexo femenino: fidelidad y abnegación, ¿sí? Entonces, esta es la forma en cómo se incorpora la ciudadanía femenina al caso mexicano, ¿no? Aquí, bueno, es retomar un poco lo que ya hemos visto. No, el mundo de la política, el espacio político, el espacio público de la política no está exento de esta violencia de género y por supuesto, por eso es que hemos visto muchas narrativas los últimos años. Y no me voy a referir a la violencia política que se fue documentando desde finales del año pasado hasta antes de las elecciones de junio del presente año, porque se hizo alusión mucho a la violencia política, se habló mucho de los atentados, de los homicidios, de precandidatos, de candidatos. Esa tiene otras razones, ¿no? Aquí estamos hablando de la violencia política por razón de género, ¿no? Entonces, por supuesto, es regresar a lo que ella había planteado de las prácticas misóginas, del uso de la fuerza y la violencia, de ese conjunto de costumbres construyen esa violencia de género permitida, legitimada, ¿no? Y de esas prácticas machistas que inhiben la participación, ¿no? La incursión de la mujer en el ámbito público genera violencia, inevitablemente genera violencia, ¿sí? Porque estamos irrumpiendo en el espacio propio que se crea con las reglas masculinas y entonces de pronto también la competencia se tiene que hacer con reglas masculinas y entonces pues nosotras somos frágiles, hemos sido construidas en esa idea de la fragilidad, en esa idea de la obediencia y por consiguiente pues bueno, cuando incursionamos en esos terrenos terminamos siendo minimizadas y castigadas, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Ya habíamos comentado los espacios en donde se recibe y bueno, en el ámbito laboral también yo quiero enfatizar lo que ya había señalado, una buena parte de las mujeres termina enfrentándose al menoscabo de su dignidad, a comportamientos agresivos, hostiles, humillantes o discriminatorios por parte de superiores jerárquicos, de compañeros e incluso de subordinados que ponen en tela de juicio la capacidad de las mujeres para la toma de decisiones. Aquí hago recuento nada más un poco de la gráfica que ya habíamos visto en el módulo anterior,
de la prevalencia de la violencia en contra de las mujeres, que registra la encuesta nacional sobre la dinámica en las relaciones de los hogares, viendo, porque aquí lo interesante y que deseo rescatar en esta gráfica es la violencia que se recibe en el ámbito comunitario, que no solamente se circunscribe al tema sexual, ¿no?, al físico, sino que también al tema emocional, sobre todo al tema emocional y al tema económico, a partir de esta remuneración diferenciada que ya he venido planteando, ¿sí? Entonces, esta violencia emocional, como comentaba, que a final de cuentas minimiza a la mujer y minimiza esa capacidad de la mujer en un amplio sentido. Entonces, ya en el ámbito de la política, la violencia política, primero, tiene un carácter ambivalente de ruptura y consenso. ¿Qué queremos decir con esta parte? Pues en esa ambivalencia, por un lado, aquellos sectores que quieren romper, es decir, que aceptan la incursión de las mujeres en el espacio de la política, en la toma de decisiones, y por otro lado, los amplios sectores que cuestionan esta posibilidad. Entonces, estamos en este terreno, ¿no? Si entran o no las mujeres, cómo entran las mujeres a ese ámbito de la política, y claro, genera una lucha entre los que sí aceptan y los que no aceptan, ¿no? Aquí se repite un poco lo que ya he planteado previamente. Aquí se genera un continuum de acciones violentas más o menos aceptadas por la sociedad, encaminadas a la obediencia o la insurrección en torno al poder político. Mucho se ha discutido en varias sociedades por qué las mujeres no están encabezando los primeros espacios de poder. ¿Por qué en México se sigue restringiendo el acceso de las mujeres a esos espacios de poder? Entonces, ahí nos encontramos, pues justamente, no es que nos topemos con pared, afortunadamente ya no nos topamos con pared, pero sí nos topamos con esas dos posturas, ¿no? Entre los que creen que sí tenemos la capacidad y que sí podemos hacerlo, y los que cuestionan esa posibilidad, y que, peor aún, no solamente cuestionan, sino que rechazan totalmente esa posibilidad. Entonces, esta violencia genera pautas de comportamiento que atentan contra los intereses y la acción política legítima de actores individuales o colectivos, y está orientada a cancelar sus posibilidades de desarrollo de los derechos de ciudadanía. Porque, como bien refería yo hace un rato, cuando se adquiere el derecho de ciudadanía, va en dos líneas: el derecho a votar y ser votado. En la elección del 54 se empezó a ejercer el derecho de votar, pero tardó más tiempo en consolidarse ese derecho a ser votada. Y bueno, más bien para eliminar estas prácticas y estas formas de violencia política, se requiere de la interacción pacífica, de la negociación, la persuasión y, bueno, incluso el uso de la violencia simbólica. Es decir, a final de cuentas, terminar con la violencia política es meterla al terreno político y es meterla justo al terreno de la negociación. ¿Sí? Veamos entonces cómo fue escalando. Ya habíamos dicho, se adquiere el derecho de votar en el 53, se materializa en el 54, pero hemos tenido que transitar por un camino larguito para que finalmente reconozcan que sí, efectivamente tenemos el derecho de ser votadas. Y en este sentido, los cambios en la legislación han sido fundamentales. No podemos hablar de los pasos que hemos dado como mujeres, como sector, como colectivo, sin el acompañamiento de la ley, de las acciones afirmativas que nos han
allanado el camino para llegar pues, a tener representación política en los distintos espacios políticos, en los tres ámbitos de gobierno. Bueno, no quiero hablar de niveles de gobierno, más bien en esta separación del Estado, ¿no? Del poder del Estado, en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Han tenido que pasar varias cosas y los cambios en la legislación han sido fundamentales. Bueno, en este reconocimiento de la ciudadanía política, el primer paso se dio en 1993, cuando la COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, recomienda a los partidos políticos la inclusión de mujeres como candidatas. Pero quedó ahí, recomendación. Una recomendación es eso, ¿sí? No tiene un carácter obligatorio, entonces, como es una recomendación, pues si se quería se tomaba, si no se quería, pues no pasaba absolutamente nada, porque no había la contraparte punitiva si no se cumplía. En 1996 se recomienda no postular a más del 70% de candidatos de un mismo género. Claro, evidentemente el cambio en la legislación va orientada al género masculino, es decir, esto implicaba que al menos se estuviera pensando que el 30% de las candidatas fueran mujeres, pero queda en el ámbito de la recomendación, ¿sí? Igual no hay obligación de cumplir con esa recomendación. Va a ser prácticamente ya en el siglo XXI cuando se empiezan a dar pasos reales, pasos más firmes para el reconocimiento pues, de ese derecho, o para más bien la consolidación de ese derecho a ser votadas. Va a ser en 2002 que el COFIPE instituye la cuota de género, ahí estamos hablando de estas acciones afirmativas, y en esta institucionalización de la cuota de género, ya veíamos que la institucionalización son mandatos, ¿no? Entonces ahí sí ya se institucionaliza y se mandata que la distribución de candidatos y candidatas sea 70-30 en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces aquí los pasos van a ser importantes. Estamos hablando Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en donde los candidatos deben de ser 70% varones, 30% mujeres. Pero entonces, ¿cómo llegamos al tema de la igualdad, al tema de la paridad, si siguen siendo mayoría los hombres, si siguen siendo minoría las mujeres? Bueno, entonces pasaron discusiones, se empezó a plantear la necesidad entonces de subir las cuotas de género. Las cuotas de género han sido importantes. Y entonces en 2008 se establece en estas cuotas de género una proporción 60-40, ¿sí? 60 hombres, 40% mujeres. Pero los cambios en la legislación importantes, verdaderamente importantes, que nos han llevado a la paridad, ha sido definitivamente la de 2014, ¿sí? Entonces, en los cambios de 2014 se establece que los partidos políticos presenten en igual proporción candidatas femeninas y masculinos para los principios de mayoría y representación proporcional en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en los órganos legislativos locales, tanto propietarios como suplentes deben de ser del mismo género, ¿sí? No quiero hablar de las historias que precedieron a esta ley de 2014, desde las Juanitas, en donde era pura simulación, en donde si bien es cierto la ley ya establecía las cuotas de género, pues los partidos entendieron, y no quiero hablar mal de ningún partido político, pero entendieron que había que hacer caso a la ley, ¿no? Y entonces entraron en un proceso de simulación y sí establecían cuota de género, pero después daban el cambio. Entonces, ya con la reforma de 2014, entonces empieza ese principio y no solamente queda en los diputados que son electos, es decir, a los de mayoría representativa, sino que también se va hasta el tema de representación proporcional. Entonces, estamos hablando de 50-50, principio de mayoría relativa, es decir, los que son electos,
y representación proporcional, que son pues diputados o senadores de partido. Entonces, ese adelanto ha sido importante. De hecho, reguló el proceso electoral 2018. Va a ser importante. Ahorita vamos a ver cómo se fueron moviendo los datos en la gráfica que voy a presentar. Y la última reforma que ha sido muy importante, que alcanzó la legislatura que va saliendo, es la paridad transversal, ¿no? En esta paridad, a partir de esta idea de paridad transversal, se determinó que todos los órganos de representación de los 3 poderes de gobierno tiene que estar conformado de manera paritaria. Lo interesante va a venir ahora, ¿no? O sea, ya en la Cámara, en el Congreso ya vimos, en las legislaturas locales ya vimos. Ahora veamos qué va a pasar en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. A ver cómo se instrumenta esta parte. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Sí? Si observamos, esta gráfica a mí me gusta mucho porque es muy representativa, ¿sí? La representación de los hombres es la azul, por supuesto, y la representación política en la Cámara de Diputados en rojo es de mujeres, ¿no? Entonces veamos la evolución. O sea, en el primer congreso donde hubo representación femenina fue en la elección de 1952 a 1955. Una mujer diputada. Pero de ahí vamos viendo cómo se va moviendo más o menos esta línea, ¿no? O sea, creo que nos queda muy claro cómo la representación masculina se mueve. Aquí podemos observar en el caso concreto de la legislatura 51, si ustedes checan ahí es cuando entra el principio de representación proporcional. Por eso vamos a ver que de pronto hay una subida totalmente en la gráfica, ¿sí? En la reforma impulsada por el gobierno entre Luis Echeverría, López Portillo, en donde se da ese paso del principio de representación proporcional y en donde se incrementa el número de diputados con 300 distritos y 200 de representación proporcional, es cuando llegamos a los 500 diputados. No voy a hablar de las reformas electorales previas, pero nada más quiero destacar por qué se observa una diferencia en el número de representantes. Claro, por el cambio en la legislación, porque se incrementa el número de distritos a 300 y se incorpora el principio de representación proporcional, primero de 100 diputados, después a 200 diputados, hasta llegar a los 500 que actualmente tenemos en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que pretendo es que observen es cómo se fue moviendo la parte roja, ¿sí? Veíamos de una diputada en la legislación del 52 al 55 hasta llegar a las distintas reformas. Recuerdan la del 93, entonces que va a regir el proceso electoral de la legislatura, es la 56. ¿Cómo se incrementa a 72 mujeres en la Cámara de Diputados? Después, en la siguiente hay un incremento a 87, después hay una disminución. Lo importante es ver, y esa para mí es fundamental, ver ya en la legislatura 2015-2018 cómo hay un crecimiento importante del número de mujeres diputadas. Entonces pasamos, ¿no?, de una representación tibia a una representación ya con mayor fortaleza, con mayor vigor, a 214 diputadas en esa legislatura 2015-2018, en la saliente 2018-2021, 241. Muchos aventamos confeti, lanzamos campanas al vuelo porque dijimos ya estamos llegando más o menos a ese 50-50, a esa paridad.
Y bueno, resulta que en este proceso y después de las deliberaciones del tribunal, ahora tenemos 250 diputados hombres y 250 diputadas mujeres, ¿sí? No voy a detenerme en la parte de la calidad de la representación. Lo cierto es que llegamos a esa paridad, ahora hay que trabajar en otros elementos. Y uno de ellos es justamente, primero, en el reconocimiento al interior de los partidos políticos. Claro, todos los partidos políticos están mandatados a cumplir con ese principio de paridad entre ambos sexos. No todos lo cumplen, como ustedes pueden ver en la legislatura saliente. No todo el mundo lo cumple, pero hay algunos que sí están más o menos ubicados en ese 50-50. El reto es que efectivamente todos los partidos políticos asuman esa responsabilidad que mandata la ley, ese compromiso que mandata la ley, pero sobre todo ese compromiso en términos sociales con las mujeres, ¿sí? De postular 50-50 entre ambos sexos. Entonces, ese es el reto, primero, y el otro reto es, decía yo, el papel que las mujeres están desempeñando al interior de las cámaras. No solamente en el Congreso de la Unión, sino también en las cámaras locales, porque mucho se ha hablado pues que sí, las mujeres se incorporan a los distintos trabajos en la Cámara. Normalmente las funciones que les asignan en las cámaras pues son funciones relativas al género femenino, ¿no? La Junta de Coordinación Política, por ejemplo, que es la más importante en ambas cámaras y en las legislaturas locales, pues no encontramos la completa paridad y sobre todo que esté dirigida por mujeres. Entonces, aquí lo importante es ver qué va a pasar ahora con ese 50-50 que ya tenemos en la Cámara de Diputados y sobre todo que se incorpore a las mujeres pues en los trabajos al interior de la Cámara que impliquen negociación, no solamente instrumentar acciones propias de las mujeres, ¿no? Sino que estén en esos espacios de decisión y en esos espacios de negociación política. Y bueno, en el caso del Senado, pues vemos pues un comportamiento, pues sí, curioso de pronto. También un cambio en la legislación, en el número de senadores, un cambio también cuando se incorpora el principio de representación proporcional en los senadores. Sabemos que los senadores representan a los estados, que tienen naturaleza diferente que los diputados, pero también es cierto que según las reformas a la ley en 2014, pues señalan que el establecimiento de ese principio de paridad 50-50 hombres en Congreso de la Unión. Entonces también vemos un comportamiento interesante. Vemos, por ejemplo, ¿no? En la legislatura 56 hay un incremento importante del número de mujeres senadoras. Después empieza a moverse hacia arriba, ¿sí? Cuando yo digo hacia arriba es cuando va creciendo el color rojo, ¿no? Entonces, ese crecimiento del color rojo implica que fue creciendo el número de representación de mujeres en la Cámara de Senadores y el reto ahora es en el proceso electoral del 24, donde hay cambio, renovación en la Cámara de Senadores y bueno, veremos cuál es el resultado, si llegamos efectivamente también al 50-50 según lo mandata la ley. Aquí también podemos ver algo similar como en la gráfica de los diputados, ¿qué partido político es el que más se acerca al cumplimiento de este principio 50-50 de representación entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces ahí podemos ver qué partidos cumplen con ese 50-50, qué partidos no lo cumplen.
Ya no me detengo a pensar o analizar qué partidos todavía siguen simulando el cumplimiento. Lo que sí es cierto es que no hay vuelta de hoja, ¿sí? Las mujeres llegamos al mundo de la política, sí, en un plano de subordinación, en una situación complicada. Ha sido arduo el camino para llegar a obtener el segundo elemento que contiene la ciudadanía, es decir, ese derecho a ser votada. Ha sido más arduo incluso que ese derecho a votar. Todavía nos queda mucho por recorrer, pero a final de cuentas creo que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones con las que me interesa cerrar en esta exposición? Primero, la distinción entre los sujetos masculinos y femeninos, como ya lo habíamos señalado, genera disposiciones culturales y prácticas confirmatorias. Por eso, la decisión de las mujeres para incursionar en la vida pública sigue estando mediada del permiso, esta parte es interesante, o la opinión de los demás. Según la encuesta, la ENDIRE, muchas mujeres piden la opinión de otras personas o avisan para reafirmar o legitimar sus decisiones, entre ellas para trabajar, para ir de compras, para visitar parientes o amistades, para hacer amistad con otras personas, para participar en actividades vecinales o políticas y para votar por algún partido o candidato, ¿no? Entonces ya vemos viendo la proporción más o menos el porcentaje en las que se mueven, pero lo cierto es que ese elemento que registra la ENDIRE a mí me parece fundamental, ¿no? Es decir, todavía no podemos desatar ese nudo con el que, bueno, no es que no sé si es nudo, ¿no? Pero bueno, todavía no podemos deshacernos de esos lazos que nos han determinado históricamente. La lucha del movimiento feminista ha sido un elemento clave para visibilizar y entender la violencia de género, así como la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas y en la práctica política. Esto ha permitido ir rompiendo el techo de cristal, o los techos de cristales en plural, producto de la cultura patriarcal androcéntrica que frena y obstaculiza la carrera laboral de las mujeres, sobre todo cuando se trata de acceder a cargos de dirección y espacios de poder. Los mecanismos de acción afirmativa han sido fundamentales para acelerar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y así ir eliminando la discriminación por motivos de género. En el terreno político, el sistema de cuotas ha permitido a las mujeres acceder a los espacios de poder. No obstante, la participación de las mujeres en el espacio público sigue siendo diferenciada. No se puede hablar de un sistema democrático mientras sigan existiendo desigualdades entre hombres y mujeres en diversos ámbitos de la vida del ser humano. El reconocimiento de la ciudadanía femenina representó el primer paso para la participación política de la mujer, aunque en la realidad su participación es escasa y la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo evidente. Los derechos políticos electorales de las mujeres se han violentado históricamente. Como se pudo observar, la incipiente representación y participación de las mujeres en el espacio público se fundamenta en la cultura de subordinación por su condición de género. Por tanto, la normatividad no es suficiente si tomamos en cuenta que la violencia hacia las mujeres está anclada en la cultura, porque como había señalado yo antes, los cambios en la legislación han sido fundamentales, ¿sí? Incluso nos hemos tenido que enfrentar a los relatos, los discursos que dicen, ¿por qué tienen que llegar a 50%? O sea, si son buenos, no importa que sean un 80% hombres. Claro, esto tiene que ver por cómo hemos sido formados, por cómo hemos sido construidos. Yo creo que en algún momento se tendrán que romper esos discursos y claro, se tendrá que haber una competencia, pero mientras no lleguemos a esas condiciones de igualdad, de equidad, las cuotas de género, esto que establece la legislación es fundamental, ¿sí? Como comentaba en módulos anteriores, el cambio tiene que empezar, el cambio social, tiene que empezar
a nivel cultura, o sea, desmontemos esas prácticas culturales, desmontemos estas dinámicas confirmatorias. Entonces, la violencia simbólica invisibiliza esas violencias. Por eso es difícil percibir y de distinguir. Como comentaba yo, está inmersa en lo cotidiano, con mensajes que la naturalizan y la vuelven imperceptible, incluso para la propia víctima que ha transgredido ese orden establecido. O sea, a veces es tan complicado que la propia mujer reconozca la violencia. Y ya no digamos el resto de la sociedad, sino nosotras que hemos sido las que recibimos históricamente esa violencia y que no la reconocemos, no podemos pensar que la gente que se mueva en ese mundo, en esas normas que se rigen a través del patriarcado, pues la reconozca. Por ahí hay un anuncio comercial que dice: ¿violencia política? No, ¿cómo violencia política de género? Claro, que hablen los expertos y que digan en qué momento estamos viviendo violencia política de género. Esta transgresión tiene que ver con las relaciones de poder que están instaladas en el imaginario colectivo. Son las que explican por qué la violencia sexista es tolerada por la mayor parte de la población. La violencia política de género, como ya señalaba, no es la excepción, sino que forma parte de un extenso continuum de acciones violentas más o menos aceptados por la sociedad, encaminadas a la obediencia o a la insurrección en torno al poder político. Con esto cierro y entonces yo dejo para la reflexión no solamente todos los elementos que vertí y que fui refiriéndome constantemente a lo largo de los módulos, sino que entendamos que la violencia, el tema de la desigualdad, no es un tema coyuntural, no es un tema que tiene que ver con crisis como la pandemia, no tiene que ver con la incursión de pronto recientemente al espacio público, tiene que ver con la incursión al espacio público en general, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca como sociedad? Reflexionar, sí, por supuesto, cuestionar el status quo, pero sobre todo es cómo romper ese status quo, ¿no? Cómo romper esos estereotipos de género, cómo llegar a ese sistema de igualdad, ¿no? Romper esos sistemas clasificatorios. Entonces, la respuesta, por supuesto, la respuesta está en la sociedad, está en el Estado, está en las instituciones. Es decir, es un trabajo que se tiene que generar en diferentes niveles, en diferentes ámbitos, para romper esta estructura social patriarcal. Agradezco mucho, espero que haya sido claro. De pronto soy muy reiterativa, pero es justamente para ir clarificando varias cosas, varios conceptos, varios elementos que para mí son fundamentales. Gracias y yo estoy al pendiente de cualquier cosa.